Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Walter Barlow. Los veganos. Hoy desperté feliz. Un rayo de sol se colaba entre las rendijas de mi persiana, y desperté a las 7:40 horas. Sentía que el mundo era mío. Aspiré profundamente, dispuesto a disfrutar el día, convencido de estar en el centro de la voluntad del Creador. Nada, ni nadie podía opacar mi felicidad. Al levantar la persiana y correr las cortinas, se abrió ante mis ojos todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Walter Barlow. Los veganos. Hoy desperté feliz. Un rayo de sol se colaba entre las rendijas de mi persiana, y desperté a las 7:40 horas. Sentía que el mundo era mío. Aspiré profundamente, dispuesto a disfrutar el día, convencido de estar en el centro de la voluntad del Creador. Nada, ni nadie podía opacar mi felicidad. Al levantar la persiana y correr las cortinas, se abrió ante mis ojos un cielo celeste y limpio como pocas veces había visto. Bueno, tal vez pocas veces me había tomado el trabajo de mirar con un poco de atención. Pero eso no importaba. Por alguna razón hoy sería distinto. Hoy cambiaría mi vida de una vez y para siempre. No era un conocimiento de un hecho que estaba por acontecer, era una premonición surgida de lo más profundo de mi ser. Me di un baño rápido, me puse un slip negro, una remera blanca, jeans, medias blancas y zapatillas azules. Fue hasta la cocina, y me tomé un desayuno formado por una gran taza de café negro con pan tostado cubierto con dulce de higos artesanal. Ya estaba listo. 8:30, debía estar en mi trabajo. Una pequeña concesionaria de automóviles nuevos y usados. Igualmente nunca venía gente antes de las 10 de la mañana, eso no tenía importancia. Yo deseaba estar temprano para limpiar un poco y ordenar los papeles. Salí tranquilamente de mi casa, y caminé con gran parsimonia por la calle San Martín. No vi mucha gente, era muy temprano para un pueblo de 6.000 habitantes. Pero la calidez del sol a esa hora en el mes de marzo resultaba fantástico. Estaba exultante. Mi mente no comprendía la razón, ninguna diferencia existía entre el día de ayer y el de hoy, pero mi cuerpo parecía volar y mi imaginación vislumbraba un futuro exitoso con mis deseos jamás confesados cumplidos. Al llegar a mi trabajo limpié responsablemente el lugar, y levanté las persianas con la certeza de que mi entusiasmo contagiaría a todos. Unos minutos antes de las 10, entró un lugareño. Quería saber el precio de una Amarok 604 X4 V6 Autoextreme. Bueno, era una de las más caras, pero don Ferrero podía pagarla. Era dueño de uno de los campos de papa más grandes y prósperos de la localidad. Mi esperanza se hacía realidad. Verdaderamente estaba contagiando a todos. Don Ferrero quería esa camioneta, y cerramos el trato en 10 minutos, mientras tomábamos un café en mi oficina. Él también deseaba deshacerse de su viejo vehículo. Así que no solo se llevó una unidad, sino que me dejó su camioneta en consignación para venderla. 2 negocios en media hora. Fantástico. Pero creía tener más energía de la que podía gastar. La vida sana debía ser una prioridad en la vida. Cuerpo sano, mente sana. A las 12 en punto, cerré el negocio y decidí salir a correr antes del almuerzo. Fui hasta mi departamento, me coloqué ropa más cómoda y salí trotando hacia la ruta 88. Unos 2 kilómetros antes de llegar a ella. Tal vez correría 2 o 3 kilómetros en la 88, y luego regresaría nuevamente. 7 kilómetros, estaría bien por un día de semana. Qué bueno, nadie debería dejar de hacer esto. El aire, la naturaleza, la unión del hombre con la creación y el viento en la cara, solo pueden presagiar buenos augurios. Al llegar nuevamente coloqué música country en mi home theater, y me bañé. Comí unos choclos hervidos con una ensalada de porotos y abundante agua mineral. Para mantener mi cuerpo sano, también era preciso alimentarlo con alimentos sanos. El cambio, del que era parte, abarcaba la totalidad de mi vida. Tenía más fuerza que antes y mi ánimo ya no estaba atado a la depresión. La había derrotado. Mi pareja tenía razón. Una estricta dieta vegana haría de mí una persona nueva en cuerpo y alma. La transformación había comenzado, y se notaba. Al mirarme al espejo, me veía más luminoso, y hasta quizás más joven. Las pruebas eran concluyentes. Podía correr muchos más que antes, pero hay más. Le había hecho el amor a Leticia durante toda la noche, 5 veces. Ni a los 20 años lo habría logrado. El mundo está lleno de estúpidos carnívoros que se acortan la vida con cada mordisco. Alcohol, drogas,
sedentarismo y demás cosas que degradan y solo agregan infelicidad. Pero yo ya estaba un escalón más arriba en la evolución, y desde ese lugar podía observar a un mundo moribundo. Leticia disfrutaba, y compartía mi alegría. Nuestro tiempo ya no se consumía trabajando, obvio que era necesario, pero la vida pasaba por otro lado más reconfortante. Escuchar música, correr, nadar, remontar barriletes y hacer el amor. Nada podía superar nuestros logros como pareja y como personas. Mientras pasaban los meses, nuestras fuerzas y nuestro amor también crecían, lo mismo que nuestra juventud. El tiempo parecía curarnos, sanarnos no solo del corazón sino de nuestra vejez. A los 75 años, nos comportábamos como adolescentes, corríamos con destreza y el espejo nos devolvía una imagen renovada cada día. Al disminuir las toxinas en nuestros cuerpos, este comenzó a limpiarse por sí mismo. Leticia y yo teníamos nuestra edad, y habíamos pasado por varias experiencias amorosas. Los dos pensábamos que lo mejor era que cada uno viviera en su propia casa, no era necesaria la convivencia. Por otro lado, en un pueblo chico siempre se decía, había un infierno grande. Aquí en Nicanor Otamendi las cosas no eran distintas. Todos conocían las infidelidades de los demás, y hablaban en secretos de estas cosas. Nosotros éramos viudos pero criticarían nuestra forma de vida, muchos de ellos nos miraban como lindos abuelitos, pero eso no estaba en nuestros corazones. Cada día la juventud se aferraba más a nuestros huesos. Las noticias hablaban del cambio de vida positivo, del que estaban disfrutando muchas personas alrededor del mundo. Poca información de Argentina pero mucha de Europa, Estados Unidos y los países asiáticos. Frente a los conflictos bélicos, las luchas raciales y religiosas, muchas personas se abrían paso hacia una vida mejor dejando de lado esas cuestiones. Los programas de noticias hablaban ello permanentemente y día a día los programas especializados en cocina trataban con mayor seriedad la manera de preparar comidas veganas más sabrosas. Recuerdo el caso en un niño enfermo de cáncer al cual le daban un par de meses de vida. Sus padres solicitaron a los médicos una estricta dieta vegana. Estos se negaron argumentando que había algunos nutrientes que no estaban disponibles en los vegetales. La gran ventaja y el éxito de los seres humanos siempre había dependido de su capacidad de ser omnívoros. Pero los padres insistieron e impusieron su voluntad, y transcurrieron los 2 meses, pero el niño aún no moría. Todo lo contrario, los médicos decían que el cuerpo estaba luchando contra el cáncer y aparentemente su estado era estacionario. Al menos no había empeorado. Unos meses después los nuevos partes médicos daban cuenta de algo inusual. El cáncer estaba siendo derrotado sin medicamentos, se estaba curando de una enfermedad en una instancia que debería ser irreversible. Muchos médicos en todo el planeta hacían el mismo experimento, y todos ellos observaban mejorías increíbles fuera de toda explicación médica. Otro hecho estaba cambiando la economía. La gente había disminuido el consumo de carne o productos procedentes de animales. Muchas áreas usadas para la cría de ganado se estaba usando para agricultura. Nosotros estábamos bien en nuestra pequeña localidad especializada en la producción de papas. El aumento del consumo de vegetales también benefició a los paperos. Progresivamente pude comprobar una gran mejora edilicia. Mejoró el nivel en las construcciones, y se construyeron un par de hoteles muy bonitos. Ambos tenían una pileta climatizada de gran tamaño. Si bien nunca hubo muchos pobres en Otamendi, ahora todos gozaban de una mejor posición económica. Leticia y yo decidimos unir nuestras vidas ante Dios. A nuestros 80 años y con una esperanza de vida no determinada, pensamos que sería lindo dejar nuestras viejas concepciones y pasar lo que quedara de vida unidos. La ceremonia se realizó en la iglesia local y la fiesta en un pequeño local dedicado a eventos. Era un local muy nuevo, fruto de la mejora económica de la comunidad. El destino de nuestra luna de miel fue el Bolsón, en el sur argentino. Era época invernal por lo que todo estaba cubierto de nieve. Disfrutamos cada minuto en aquel paraíso. Notamos que mucha gente compartía nuestra alegría y nuestra forma de vida. Hasta leímos un cartel que decía, Iglesia Vegana del Señor Jesucristo. Las calles estaban llenas de gente de la tercera edad pero llenos de energía y felicidad. Por las noches jóvenes y no jóvenes compartían lugares comunes, en cervecerías hasta el amanecer. Un nuevo modelo social se abría paso. Los abuelos se retiraban de los geriátricos y retornaban a sus casas. En el Bolsón
y tal vez en otros lugares también, la pequeña clínica estaba casi sin pacientes. En general asistían personas por accidentes, pero ya no se recibían muchas personas por enfermedades. Regresamos a Nicanor Otamendi. Y regresamos a nuestras actividades cotidianas, que incluía mucho tiempo dedicado a la vida sana y natural. Como las personas disminuyeron fuertemente el consumo de carnes, estas aumentaron mucho en el valor. Habían desaparecido la mayor parte de las carnicerías y solo se podía conseguir carne o derivados de animales solo en las grandes cadenas de supermercados, pero los costos se hicieron inaccesibles para la mayor parte de la gente. Para cuando cumplí 100 años, el mundo había cambiado radicalmente. El consumo de carnes era nulo, ya casi nadie consumía productos del mar ni derivados de animales. El mundo había tornado vegano. Como consecuencia del cambio, desaparecieron todas las enfermedades y los médicos solo se encargaban de tratar a personas lastimadas en accidentes. La tasa de natalidad aumentó mucho y la tasa de fallecimientos disminuyó a niveles absurdos. La gente dejó de morir, simplemente casi nadie moría. La superpoblación se convirtió en la principal preocupación de las naciones. En algunos países aplicaron viejas prácticas. Solo se podía tener un hijo. Si nacía un segundo, el Estado lo condenaba a la muerte. Este es el camino elegido por China. Los europeos aplicaban grandes beneficios a los que no tenían hijos y el pago de cuantiosas sumas a aquellos que los tenían. En mi localidad, siempre tuvimos una baja tasa de natalidad. Los cambios no nos afectaron tanto. El mundo fue muy distinto al que yo conocí 20 años antes. Ahora ya no había jubilación. Como la gente no moría, todos trabajaban indefinidamente, solo dejaban de trabajar aquellas personas si sufrían algún accidente que pudiera causar la invalidez. Obviamente disminuyó el tamaño de los hospitales, había más cantidad pero eran más pequeños. Las personas dejaron de vacunarse y las obras sociales de los trabajadores ganaron mucho dinero. Los descuentos de los seguros médicos siguieron siendo elevados, pero los trabajadores ya no se enfermaban. Se levantaron iglesias veganas en todo el mundo. Las religiones tradicionales perdieron terreno frente a los nuevos pastores que hablaban de la erradicación de la enfermedad y de la falta de necesidad de milagros. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. Si bien mi localidad se dedicó desde sus orígenes a la agricultura, las chacras de la zona siempre tuvieron gallinas, vacas, burros y animales de granja. Por alguna razón que nadie pudo determinar, yo pude ver cómo muchos de esos animales comenzaron a morir. En la primera etapa todos los animales dormían más horas y eran menos activos, y en una segunda etapa dejaron de comer hasta morir. Los veterinarios jamás pudieron determinar el motivo. No hallaron ninguna enfermedad que pudiera causar una devastación tan grande. Pero eso solo fue el comienzo. El mundo se quedó sin animales de granja. Para cuando cumplí 115 años todos los animales terrestres estaban extinguidos. Los genetistas clonaron una gigantesca cantidad de animales, pero todos morían luego de un tiempo. A la gente no le importó tanto, porque estaban felices por la eternidad que el cielo les había regalado. Pero la muerte también llegó al mar. Cuando cumplí 119 años, los océanos carecían de seres vivos. Solo los vegetales lograron sobrevivir. El único mamífero que sobrevivió fueron los humanos, pero el reino vegetal continuó extendiéndose, tanto como la cantidad de población. Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos ralentizaron el crecimiento demográfico, pero no lo frenaron. La natalidad no era mucha, pero la mortalidad era aún menor. 10.000 millones de humanos eternos competían por la fuente de vida, los vegetales. Cumplí 123 años. Los insectos también se extinguieron y con ellos muchas variedades vegetales, todos aquellos que necesitan a las aves o los insectos para polinizar las flores. El mundo luchaba por la supervivencia. Los mares se llenaban de plataformas con equipos potabilizadores que regaban cientos de kilómetros de tierra flotante artificial. 11.000 millones de personas presionaban por los recursos básicos, alimentos y vivienda. El problema era que minuto a minuto crecía la necesidad de espacios de tierras cultivables para sostener a una humanidad que no moría. Se aplicaron todas las opciones posibles. La colonización de la Luna fue una de las primeras. Marte era una segunda opción. Sin embargo,
Enviar personas a la Luna era algo muy costoso y relativamente lento. Los gobiernos reforzaron las fronteras para evitar la circulación o la emigración. Los países más desarrollados diseñaron viviendas submarinas que fueron colocadas en los océanos. De allí surgieron conflictos por territorios no delimitados. Anteriormente ya hasta aparecieron algunas ciudades submarinas independientes. Todas ellas crearon espacios, se siembra submarina sacando el oxígeno del agua salada. Pese a todos los esfuerzos para cuando cumplí 130 años, el mundo yacía en la desesperanza. Aquellos que tenían recursos, formaron comunidades protegidas por fuerzas militares propias, en la superficie y otras submarinas. Algunas colonias lunares se independizaron cuando lograron extraer pequeñas cantidades de agua en la cara oculta de la Luna. Se desarrollaron muchas comunidades en Marte donde el agua era mucho más abundante, sobre todo en los polos. Pero a mis 130 años, el contacto con todas las colonias extraplanetarias se cortó. También se perdió la comunicación con muchas comunidades de la Tierra. El mundo se había fragmentado y cada grupo humano se separaba del resto intentando sobrevivir. Los estados nacionales no pudieron evitar las fragmentaciones internas, y dejó de tener sentido. El concepto de país era un retorno a la Edad Media donde se formaron una gran cantidad de reinos luego de la caída del Imperio Romano. Según recuerdo, el Imperio Romano ejercía un poder centralizado donde la máxima autoridad era el emperador. Este nombraba a los gobernadores, y se recaudaban impuestos para sostener al emperador y los ejércitos imperiales. Con el tiempo, la extensión territorial junto a la corrupción de los funcionarios hizo que las fronteras no pudieran resistir el ingreso de los pueblos bárbaros, hasta entonces mantenidos fuera del imperio. Con el ingreso de los pueblos bárbaros, comenzó el lento deterioro, y más tarde, el emperador fue destronado por el jefe de su propia guardia que no era un romano. Ese fue el fin del Imperio Romano de Occidente. Bueno, aquí pasa algo bastante similar. Ya no hay un poder central dentro de cada nación, mucho menos un poder mundial. La fragmentación borró las antiguas fronteras y cada grupo de humanos se armó para proteger sus tierras. Las armas y la tecnología logró por un tiempo mantener la paz en medio del nuevo orden mundial, pero el aumento incesante de la población destruyó este fino equilibrio. Las guerras se desataron. No puedo relatar lo que ocurrió en otros lugares porque cesó la información, pero puedo contar lo que vimos nosotros en nuestra pequeña localidad, Nicanor Otamendi. De tanto en tanto venía algún visitante con rumos de guerras nucleares, de millones de muertos, de invasiones masivas. Traían nombres de tiranos como Arestes, Sidonio y Abac, pero nada era claro, y nadie sabía con certeza qué ocurría. Otamendi tenía unos 30.000 habitantes, y ninguno de nosotros recordaba su edad. El tiempo carecía de importancia. Es que la eternidad se olvida de los pequeños detalles. Los niños menores de 16 años asistían a la escuela, pero una vez cumplidos los 17 años, debían formar parte de las milicias regulares de protección ciudadana. Todos prestamos servicios, hombres y mujeres sin límite de edad. Les recuerdo que los años ya no importan. Debíamos resguardar nuestros recursos de posibles ataques. En todas las antiguas localidades, grandes o pequeñas, había líderes que gobernaban con objetivos similares a los nuestros. Nuestra comunidad disponía de grandes extensiones de tierras y el agua se obtenía de cisternas desde donde se bombeaba agua hacia las plantaciones. Teníamos lo suficiente para vivir, pero nos faltaba materia prima para construir casas. Cambiamos alimentos por los materiales que necesitábamos. Leticia y yo teníamos turnos de guardia rotativos. El puesto era fijo, ubicado en el acceso que une Otamendi con la ruta 88. En ese lugar, alguna vez, existió un puesto policial, ahora una muralla cierra el acceso a la ciudad y en lo alto del muro hay un puesto de las milicias fuertemente fortificado. A los matrimonios se nos garantizaba unas 12 horas disponibles para la vez. De otra manera, sería difícil mantener una relación. Ya no existía la empresa privada o la propiedad privada. Ahora el Estado era quien entregaba la comida, las viviendas o lo necesario para subsistir. A cambio, debíamos entregar 12 horas de nuestras vidas, todos los días sin feriados ni vacaciones. Los solteros debían dedicar 15 horas al trabajo y el resto quedaba para descansar. La vida era muy rutinaria.
La mayoría compartía una parte del tiempo en la milicia y otro tanto lo dedicaba a la producción en los campos o tareas de mantenimiento básicas para toda la comunidad. En nuestro caso, el primer concejal, máxima autoridad de la ciudad, era elegido por el voto de toda la comunidad. Habíamos mantenido el antiguo modelo democrático. Otras comunidades usaban sistemas diversos. En su mayoría, imperaba la tiranía, pero algo estaba cambiando, ya no podíamos continuar con los trueques, estos no alcanzaban a cubrir nuestras necesidades. El primer concejal, Emilio Santoro, había propuesto como una opción atacar a la comunidad más cercana por sorpresa para hacerla parte de la nuestra y controlar sus recursos. Eso no era fácil. Miramar tenía 80.000 habitantes y estaba bien resguardada. Ellos también recurrían al trueque porque aunque más recursos, igualmente no podían cubrir todas sus necesidades. El plan era enviar un grupo pequeño, no más de 10 personas para atrapar a Julián Costas, un tirano que se apoderó del poder por la fuerza, hace unos 60 años. Desde ese día controla la comunidad a su antojo, y había mucho descontento con su liderazgo. Nadie podía enfrentarlo porque la violencia se aplicaba contra los opositores. Pero si un pequeño grupo lograba infiltrarse y lo capturaba, lo más probable era que los habitantes de Miramar quisieran otra persona en su lugar. Ese sería el momento de la invasión. 3.000 milicianos armados, ingresando a una ciudad sin un líder. Los objetivos ya estaban bien establecidos. El plan era atravesar el campo administrados por los Mendoza con 1.000 milicianos, hacer explotar la muralla con explosivos e ingresar por el lado sur de la ciudad. Otro grupo atravesaría las tierras bajo la responsabilidad de Juan Gutiérrez. Llegarían a la muralla casi contra el mar y a la misma hora, atravesarían la muralla con otros 10.000 milicianos. El tercer grupo de 1.000 personas, atacarían las puertas de acceso, que están al oeste, pero lo harían una hora antes para que la mayor parte de la guardia se dirija hacia ese sector. La suerte estaba echada, en 48 horas pondrían en práctica el plan. Leticia. Nos quedan 48 horas antes de marchar a tomar la ciudad. Eso si el grupo de infiltrados logran capturar a Costas. Si fracasan, y se enteran del plan, tal vez los invadidos seamos nosotros. Habla Ricardo mientras se imagina el fin de una vida dura pero tranquila. Él se lamentaba de lo poco de tiempo que les quedaba para hablar o para pasar tiempo juntos. Bueno, unos pocos nos vamos a quedar para mantener la seguridad interna dentro del edificio municipal. Unos 100 y otro tanto estarán distribuidos en los puntos estratégicos. El primer concejal se juega toda la partida en una sola mano. Si fracasa, aunque no resultemos invadidos, tarde o temprano vamos a tener graves problemas para mantener la ciudad funcionando. Dice Leticia. Lamento que nunca hayamos podido tener un hijo, como casi todos. No hay tiempo para criar niños. No quiero que pienses que me estoy despidiendo, pienso que todo va a resultar bien. Pero me gustaría que las horas que nos quedan, las dediquemos solo a nosotros. No importa lo que ocurra dentro de 2 días, solo quiero tenerte en mis brazos la mayor parte del tiempo. Dice Ricardo. Ya sabes cuánto te amo, quiero pasar cada minuto a tu lado. Hace rato que perdí la cuenta, no sé cuánto hace que estamos juntos pero no me arrepiento de nada de lo que vivimos. Dice Leticia. Mientras Ricardo y Leticia trataban de disfrutar las 48 horas que les quedaban, Ana, liderando a 9 milicianos más, escalaban la muralla sur con absoluto sigilo. Estaban vestidos como cualquier otra persona, y no tenían armas a la vista. El plan era capturar a Costas y esconderlo dentro de Miramar. Sería complicado intentar llevarlo hasta la muralla sur y hacerlo trepar para esconderlo del lado de Otamendi. Ana había contactado a un opositor a Costas que tenía una pequeña propiedad en el bosque energético de Miramar, una casa rodeada de una profusa vegetación. Los límites exteriores estaban protegidos por una gruesa muralla. Era el lugar ideal para esconder a alguien. El dueño, un tal Herrera, tenía un cargo importante dentro de las fuerzas municipales armadas. Era obvio que nadie se animaría a revisar su casa sin la orden de un oficial superior, pero solo había un oficial superior, a él era la mano derecha de Costas. Como nadie dudaba de la fidelidad de Herrera al desaparecer Costas, Agustín Gaspar ocuparía el lugar del primer concejal, y él sería la mano derecha. Herrera
Sabía del plan de Ana para quitar del poder al primer concejal, pero no tenía idea de los 3.000 milicianos que atravesarían las murallas para invadir la ciudad y apropiarse de los recursos. Un gran edificio se erigía en la plaza más importante de la ciudad, ubicada en la calle 23 y la 38. En él estaba centralizado el poder y también se hallaban los depósitos más importantes de la ciudad. Allí se guardaba todo lo estratégicamente importante, alimentos, armas, etc. Costas salía todos los días de su oficina en el quinto y último piso a las 18 horas, y se iba con su guardia personal a lugares no especificados. Los guardias eran 4, número suficiente para protegerlo de cualquier peligro. Costas se desplazaba en algunas ocasiones en un automóvil eléctrico, pero la mayor parte de las veces lo hacía a pie. Se promovía el mínimo uso de energía. Había muchos equipos para transformar energía eléctrica en energía solar, pero faltaban los repuestos en caso de roturas. Costas, para dar el ejemplo, caminaba a la vista de todos, siempre resguardado por los guardias personales. Ana ya sabía por la información filtrada a través de Herrera que ese día Costas saldría del edificio y avanzaría a pie. En la avenida 9 y la Costa, 2 francotiradores disparaban contra la gente y lanzaban explosivos contra las edificaciones de la zona. Varios representantes de la ley fueron abatidos intentando defender a los ciudadanos. Agustín Gaspar movilizó a todas las fuerzas de seguridad para erradicar el ataque terrorista contra la población, mientras Costas apuraba el paso rumbo al lado opuesto de la ciudad. Ana ordenó a 2 de sus hombres que siguieran a Costas, y ella y el resto de las milicias tomaron por la fuerza su casa particular. En ella estaban su esposa y sus 3 hijos, que fueron atados, amordazados y encerrados en el sótano. Cuando Costas y sus hombres ingresaron al domicilio, los 4 guardias fueron asesinados y rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Cuando las fuerzas de Gaspar por fin llegaron a las terrazas de los edificios desde donde los terroristas atacaban, encontraron ametralladoras y lanzacohetes controlados a distancia. Justo en ese momento 2 grandes explosiones destruyeron las terrazas de ambos edificios. Mientras tanto, Costas y los milicianos tomaron 2 de los autos de Costas aparcados en su garaje, y se dirigieron a la muralla sur. El pánico y desconcierto reinaban en Miramar, nadie comprendía quién los atacaba y mucho menos por qué. Gaspar reordenó sus fuerzas, y ordenó el toque de queda. Cuando intentó contactar a Costas, este no respondió. Miramar tenía sus fuerzas de seguridad internas, pero las fuerzas municipales no estaban preparadas para contener una invasión porque simplemente nunca había ocurrido. Ana y sus milicianos llegaron hasta la muralla y justo en ese instante estalló una fuerte explosión en las puertas de entrada que daban a la ruta 88. 1000 milicianos ingresaron abruptamente, no hallando resistencia alguna. Las fuerzas de la ciudad estaban ocupadas en la zona sur de la ciudad. Luego otra tremenda explosión se escuchó en la zona central de la muralla y otros 1000 milicianos ingresaron por la fuerza. Herrera realizó un cambio de planes. Sin saber con exactitud lo que ocurría, decidió eliminar la cadena de mando, asesinando a Gaspar para tomar el poder. Ordenó el rápido desplazamiento de las fuerzas municipales, pero una tercera explosión destruyó buena parte de la muralla que daba a la costa. Por allí ingresaron los últimos 1000 milicianos. Ana analizó la situación y comprendió que Costas ya no era útil y que se había transformado en un estorbo. Sacó su arma reglamentaria y le disparó en la cabeza. Costas nunca vio venir el disparo porque estaba de espalda. Herrera podía disponer de unos 35.000 soldados, pero jamás se habían preparado para eso. Solo había 500 efectivos afectados a la seguridad de manera regular. El resto estaban desmovilizados, aunque atentos por si eran llamados. No tuvieron tiempo para reaccionar. El edificio central de la ciudad, lugar donde se asentaba el poder y las provisiones, fue el primer objetivo a ser tomado por los milicianos que ingresaron por el centro de la muralla. Tardaron unos 25 minutos en tomar el edificio no tan bien custodiado. Casi todos los muertos pertenecían a las fuerzas municipales. Ricardo había ingresado junto a sus compañeros por la puerta destruida que daba a la ruta 88. En aquel sector de la ciudad encontraron resistencia. No al ingresar, pero sí cuando intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad. El día tenía un cielo gris plomizo, cargado de humedad, tanto que se podían ver las gotas en los uniformes de los milicianos. Ricardo solo pensaba en Leticia, su amor.
esperaba regresar lo antes posible para continuar su vida junto a ella. La imaginaba desnuda, en su cama, dormida esperando su llegada. Imaginaba cómo el amor había crecido con el paso de los años. No podía imaginar una eternidad sin la compañía de su mujer. La eternidad se había convertido en una dura carga. Vivir por siempre sin sufrir enfermedades fue un deseo humano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, una vez cumplido el anhelo, la repetición incesante de la vida golpea contra los espíritus, debilitando la voluntad y el deseo de continuar adelante. Nunca antes en la historia humana se ha visto un índice de suicidios tan altos. Justo ahora que la eternidad estaba en la palma de la mano, justo ahora que las promesas bíblicas se cumplían, y la enfermedad alejaba de la humanidad. Una leve llovizna y una puesta de sol invernal hacían de ese instante un momento lúgubre que se hallaba en la mente de Ricardo una incertidumbre sobre el futuro. Estaban inaugurando otra vez un nuevo mundo. Ahora, la conquista y la rapiña reemplazaba al comercio y al trueque. Los viejos símbolos de una declinante nacionalidad ya no podían infundir en las personas un sentido de pertenencia, de unidad, de reciprocidad. Eso ya era cosa del pasado. A partir de ese momento el más fuerte dominaría al más débil sin contemplación alguna. Ricardo observaba cómo los prolijos y bien educados ciudadanos, ahora transformados en milicianos, disparaban contra todos los que salían a las calles, usaban granadas contra viviendas de civiles y lanzacohetes contra edificios públicos. La razón había cedido ante la violencia y el odio infundado. Mientras su mente trataba de procesar toda la información visual que llenaba sus ojos, una granada cayó muy cerca de él. Vio pedazos humanos volar a su alrededor y una pierna golpear contra su cabeza. Sus oídos solo escuchaban un fuerte zumbido. No estaba herido, pero la onda expansiva había logrado marearlo. Como pudo salió del centro de la calle para refugiarse detrás de una vivienda. Logró llegar, saltó un cerco de plantas, y cayó en el patio. Avanzó cuerpo tierra hasta pasar al fondo de la casa. Cuando levantó la cabeza una niña de unos 13 años, tenía una pistola, apuntando al centro de sus ojos. Por un instante, se imaginó a Leticia desnuda y dormida en su cama, esperando su regreso y luego, el mundo se volvió negro. Leticia estaba de guardia en un puesto a 100 metros de la muralla. El primer concejal había dispuesto esta medida a último momento y sin dar razones. Había apostado a todos los milicianos restantes a lo largo de toda la muralla del lado interior, como una manera de prevenir algún ingreso indeseado a Otamendi. Pero Leticia sintió una punzada en la cabeza y un profundo vacío en su corazón. Ella sabía que su amado ya no podría acompañarla en su camino eterno. Su amado había dado su vida por el futuro de su comunidad. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Allí sola mientras protegía a la ciudad de un posible ataque, pero ¿quién la protegería a ella? Los 3000 milicianos invadieron la ciudad matando a todas las personas que hallaban en el camino mientras por altavoces ordenaban mantenerse dentro de sus domicilios. Si las personas se asustaban y se quedaban en sus casas, controlar el poder sería sencillo. Entre los que tomaron el edificio central estaba Ana. Ella tenía órdenes de hacer lo necesario para garantizar la rendición de Miramar. Ella ingresó con una plan en su mente, subió hasta el 5º piso, entró en la oficina del nuevo líder Herrera y lo mató con un tiro en su cabeza. Ya no había poder central, el control sobre la ciudad estaba asegurado. Leticia, ubicada en el lado interior de la muralla, disparaba contra su mentón provocando una explosión que le destrozó la parte superior de su cabeza. Pedazos de su cerebro manchaban de sangre unos 5 metros a su alrededor. El suicidio parecía mejor a la soledad y al vacío eternos. Mar del Plata, 21 de febrero de 2018. Estimado lector, intentaré terminar la segunda parte de este cuento y ponerlo a su disposición lo antes posible. Aún no sé qué papel desempeñará Ana en un mundo cada vez más violento. No acostumbro a cortar una historia, pero esta vez era necesario. Mi mano simplemente dejó de escribir. Gracias por su paciencia. Puede adquirir el libro en Walter Barlow. Simplecite.com. Cielo celeste y limpio como pocas veces había visto. Bueno, tal vez pocas veces me había tomado el trabajo de mirar con un poco de atención. Pero eso no importaba. Por alguna razón hoy sería distinto. Hoy cambiaría mi vida de una vez y para siempre. No era un conocimiento de un hecho que estaba por acontecer. Era una premonición surgida de lo más profundo de mi ser. Me di un baño rápido,
Me puse un slip negro, una remera blanca, jeans, medias blancas y zapatillas azules. Fue hasta la cocina, y me tomé un desayuno formado por una gran taza de café negro con pan tostado cubierto con dulce de higos artesanal. Ya estaba listo, 8:30, debía estar en mi trabajo, una pequeña concesionaria de automóviles nuevos y usados. Igualmente nunca venía gente antes de las 10 de la mañana, eso no tenía importancia. Yo deseaba estar temprano para limpiar un poco y ordenar los papeles. Salí tranquilamente de mi casa, y caminé con gran parsimonia por la calle San Martín. No vi mucha gente, era muy temprano para un pueblo de 6.000 habitantes, pero la calidez del sol a esa hora en el mes de marzo resultaba fantástico. Estaba exultante, mi mente no comprendía la razón. Ninguna diferencia existía entre el día de ayer y el de hoy, pero mi cuerpo parecía volar y mi imaginación vislumbraba un futuro exitoso con mis deseos jamás confesados cumplidos. Al llegar a mi trabajo limpié responsablemente el lugar, y levanté las persianas con la certeza de que mi entusiasmo contagiaría a todos. Unos minutos antes de las 10, entró un lugareño. Quería saber el precio de una Amarok 604 NX4 V6 Autoextreme. Bueno, era una de las más caras, pero don Ferrero podía pagarla. Era dueño de uno de los campos de papa más grandes y prósperos de la localidad. Mi esperanza se hacía realidad. Verdaderamente estaba contagiando a todos. Don Ferrero quería esa camioneta, y cerramos el trato en 10 minutos, mientras tomábamos un café en mi oficina. Él también deseaba deshacerse de su viejo vehículo. Así que no solo se llevó una unidad, sino que me dejó su camioneta en consignación para venderla. 2 negocios en media hora. Fantástico. Pero creía tener más energía de la que podía gastar. La vida sana debía ser una prioridad en la vida. Cuerpo sano, mente sana. A las 12 en punto, cerré el negocio y decidí salir a correr antes del almuerzo. Fui hasta mi departamento, me coloqué ropa más cómoda y salí trotando hacia la ruta 88. Unos 2 kilómetros antes de llegar a ella. Tal vez correría 2 o 3 kilómetros en la 88, y luego regresaría nuevamente. 7 kilómetros, estaría bien por un día de semana. Qué bueno, nadie debería dejar de hacer esto. El aire, la naturaleza, la unión del hombre con la creación y el viento en la cara, solo pueden presagiar buenos augurios. Al llegar nuevamente coloqué música country en mi home theater, y me bañé. Comí unos choclos servidos con una ensalada de porotos y abundante agua mineral. Para mantener mi cuerpo sano, también era preciso alimentarlo con alimentos sanos. El cambio, del que era parte, abarcaba la totalidad de mi vida. Tenía más fuerza que antes y mi ánimo ya no estaba atado a la depresión. La había derrotado. Mi pareja tenía razón. Una estricta dieta vegana haría de mí una persona nueva en cuerpo y alma. La transformación había comenzado, y se notaba. Al mirarme al espejo, me veía más luminoso, y hasta quizás más joven. Las pruebas eran concluyentes. Podía correr muchos más que antes, pero hay más. Le había hecho el amor a Leticia durante toda la noche, 5 veces. Ni a los 20 años lo habría logrado. El mundo está lleno de estúpidos carnívoros que se acortan la vida con cada mordisco. Alcohol, drogas, sedentarismo y demás cosas que degradan y solo agregan infelicidad. Pero yo ya estaba un escalón más arriba en la evolución, y desde ese lugar podía observar a un mundo moribundo. Leticia disfrutaba, y compartía mi alegría. Nuestro tiempo ya no se consumía trabajando, obvio que era necesario. Pero la vida pasaba por otro lado más reconfortante. Escuchar música, correr, nadar, remontar barriletes y hacer el amor. Nada podía superar nuestros logros como pareja y como personas. Mientras pasaban los meses, nuestras fuerzas y nuestro amor también crecían, lo mismo que nuestra juventud. El tiempo parecía curarnos, sanarnos no solo del corazón sino de nuestra vejez. A los 75 años, nos comportábamos como adolescentes. Corríamos con destreza y el espejo nos devolvía una imagen renovada cada día. Al disminuir las toxinas en nuestros cuerpos, este comenzó a limpiarse por sí mismo. Leticia y yo teníamos nuestra edad, y habíamos pasado por varias experiencias amorosas. Los dos pensábamos que lo mejor era que cada uno viviera en su propia casa, no era necesaria la convivencia. Por otro lado, en un pueblo chico siempre se decía, había un infierno grande. Aquí en Nicanor Otamendi las cosas no eran distintas. Todos conocían las infidelidades de los demás, y hablaban en secretos de estas cosas.
Nosotros éramos viudos pero criticarían nuestra forma de vida, muchos de ellos nos miraban como lindos abuelitos, pero eso no estaba en nuestros corazones. Cada día la juventud se aferraba más a nuestros huesos. Las noticias hablaban del cambio de vida positivo, del que estaban disfrutando muchas personas alrededor del mundo. Poca información de Argentina pero mucha de Europa, Estados Unidos y los países asiáticos. Frente a los conflictos bélicos, las luchas raciales y religiosas, muchas personas se abrían paso hacia una vida mejor dejando de lado esas cuestiones. Los programas de noticias hablaban ello permanentemente y día a día los programas especializados en cocina trataban con mayor seriedad la manera de preparar comidas veganas más sabrosas. Recuerdo el caso en un niño enfermo de cáncer al cual le daban un par de meses de vida. Sus padres solicitaron a los médicos una estricta dieta vegana. Estos se negaron argumentando que había algunos nutrientes que no estaban disponibles en los vegetales. La gran ventaja y el éxito de los seres humanos siempre había dependido de su capacidad de ser omnívoros. Pero los padres insistieron e impusieron su voluntad, y transcurrieron los 2 meses, pero el niño aún no moría. Todo lo contrario, los médicos decían que el cuerpo estaba luchando contra el cáncer y aparentemente su estado era estacionario. Al menos no había empeorado. Unos meses después los nuevos partes médicos daban cuenta de algo inusual. El cáncer estaba siendo derrotado sin medicamentos, se estaba curando de una enfermedad en una instancia que debería ser irreversible. Muchos médicos en todo el planeta hacían el mismo experimento, y todos ellos observaban mejorías increíbles fuera de toda explicación médica. Otro hecho estaba cambiando la economía. La gente había disminuido el consumo de carne o productos procedentes de animales. Muchas áreas usadas para la cría de ganado se estaba usando para agricultura. Nosotros estábamos bien en nuestra pequeña localidad especializada en la producción de papas. El aumento del consumo de vegetales también benefició a los paperos. Progresivamente pude comprobar una gran mejora edilicia. Mejoró el nivel en las construcciones, y se construyeron un par de hoteles muy bonitos. Ambos tenían una pileta climatizada de gran tamaño. Si bien nunca hubo muchos pobres en Otamendi, ahora todos gozaban de una mejor posición económica. Leticia y yo decidimos unir nuestras vidas ante Dios. A nuestros 80 años y con una esperanza de vida no determinada, pensamos que sería lindo dejar nuestras viejas concepciones y pasar lo que quedara de vida unidos. La ceremonia se realizó en la iglesia local y la fiesta en un pequeño local dedicado a eventos. Era un local muy nuevo, fruto de la mejora económica de la comunidad. El destino de nuestra luna de miel fue el Bolsón, en el sur argentino. Era época invernal por lo que todo estaba cubierto de nieve. Disfrutamos cada minuto en aquel paraíso. Notamos que mucha gente compartía nuestra alegría y nuestra forma de vida. Hasta leímos un cartel que decía: Iglesia Vegana del Señor Jesucristo. Las calles estaban llenas de gente de la tercera edad pero llenos de energía y felicidad. Por las noches jóvenes y no jóvenes compartían lugares comunes, en cervecerías hasta el amanecer. Un nuevo modelo social se abría paso. Los abuelos se retiraban de los geriátricos y retornaban a sus casas. En el Bolsón, y tal vez en otros lugares también, la pequeña clínica estaba casi sin pacientes. En general asistían personas por accidentes, pero ya no se recibían muchas personas por enfermedades. Regresamos a Nicanor Otamendi, y regresamos a nuestras actividades cotidianas, que incluía mucho tiempo dedicado a la vida sana y natural. Como las personas disminuyeron fuertemente el consumo de carnes, estas aumentaron mucho en el valor. Habían desaparecido la mayor parte de las carnicerías y solo se podía conseguir carne o derivados de animales solo en las grandes cadenas de supermercados. Pero los costos se hicieron inaccesibles para la mayor parte de la gente. Para cuando cumplí 100 años, el mundo había cambiado radicalmente. El consumo de carnes era nulo, ya casi nadie consumía productos del mar ni derivados de animales. El mundo había tornado vegano. Como consecuencia del cambio, desaparecieron todas las enfermedades y los médicos solo se encargaban de tratar a personas lastimadas en accidentes. La tasa de natalidad aumentó mucho y la tasa de fallecimientos disminuyó a niveles absurdos. La gente dejó de morir, simplemente casi nadie moría. La superpoblación se convirtió en la principal preocupación de las naciones. En algunos países aplicaron viejas prácticas.
solo se podía tener un hijo. Si nacía un segundo el Estado lo condenaba a la muerte. Este es el camino elegido por China. Los europeos aplicaban grandes beneficios a los que no tenían hijos y el pago de cuantiosas sumas a aquellos que los tenían. En mi localidad, siempre tuvimos una baja tasa de natalidad. Los cambios no nos afectaron tanto. El mundo fue muy distinto al que yo conocí 20 años antes. Ahora ya no había jubilación. Como la gente no moría, todos trabajaban indefinidamente. Solo dejaban de trabajar aquellas personas si sufrían algún accidente que pudiera causar la invalidez. Obviamente disminuyó el tamaño de los hospitales, había más cantidad pero eran más pequeños. Las personas dejaron de vacunarse y las obras sociales de los trabajadores ganaron mucho dinero. Los descuentos de los seguros médicos siguieron siendo elevados, pero los trabajadores ya no se enfermaban. Se levantaron iglesias veganas en todo el mundo. Las religiones tradicionales perdieron terreno frente a los nuevos pastores que hablaban de la erradicación de la enfermedad y de la falta de necesidad de milagros. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. Si bien mi localidad se dedicó desde sus orígenes a la agricultura, las chacras de la zona siempre tuvieron gallinas, vacas, burros y animales de granja. Por alguna razón que nadie pudo determinar, yo pude ver cómo muchos de esos animales comenzaron a morir. En la primera etapa todos los animales dormían más horas y eran menos activos, y en una segunda etapa dejaron de comer hasta morir. Los veterinarios jamás pudieron determinar el motivo. No hallaron ninguna enfermedad que pudiera causar una devastación tan grande. Pero eso solo fue el comienzo. El mundo se quedó sin animales de granja. Para cuando cumplí 115 años todos los animales terrestres estaban extinguidos. Los genetistas clonaron una gigantesca cantidad de animales, pero todos morían luego de un tiempo. A la gente no le importó tanto, porque estaban felices por la eternidad que el cielo les había regalado. Pero la muerte también llegó al mar. Cuando cumplí 119 años, los océanos carecían de seres vivos. Solo los vegetales lograron sobrevivir. El único mamífero que sobrevivió fueron los humanos, pero el reino vegetal continuó extendiéndose, tanto como la cantidad de población. Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos ralentizaron el crecimiento demográfico, pero no lo frenaron. La natalidad no era mucha, pero la mortalidad era aún menor. 10.000 millones de humanos eternos competían por la fuente de vida, los vegetales. Cumplí 123 años. Los insectos también se extinguieron y con ellos muchas variedades vegetales, todos aquellos que necesitan a las aves o los insectos para polinizar las flores. El mundo luchaba por la supervivencia. Los mares se llenaban de plataformas con equipos potabilizadores que regaban cientos de kilómetros de tierra flotante artificial. 11.000 millones de personas presionaban por los recursos básicos, alimentos y vivienda. El problema era que minuto a minuto crecía la necesidad de espacios de tierras cultivables para sostener a una humanidad que no moría. Se aplicaron todas las opciones posibles. La colonización de la Luna fue una de las primeras. Marte era una segunda opción. Sin embargo, enviar personas a la Luna era algo muy costoso y relativamente lento. Los gobiernos reforzaron las fronteras para evitar la circulación o la emigración. Los países más desarrollados diseñaron viviendas submarinas que fueron colocadas en los océanos. De allí surgieron conflictos por territorios no delimitados. Anteriormente ya hasta aparecieron algunas ciudades submarinas independientes. Todas ellas crearon espacios de siembra submarina sacando el oxígeno del agua salada. Pese a todos los esfuerzos, para cuando cumplí 130 años, el mundo yacía en la desesperanza. Aquellos que tenían recursos formaron comunidades protegidas por fuerzas militares propias en la superficie y otras submarinas. Algunas colonias lunares se independizaron cuando lograron extraer pequeñas cantidades de agua en la cara oculta de la Luna. Se desarrollaron muchas comunidades en Marte donde el agua era mucho más abundante, sobre todo en los polos. Pero a mis 130 años, el contacto con todas las colonias extraplanetarias se cortó. También se perdió la comunicación con muchas comunidades de la Tierra. El mundo se había fragmentado y cada grupo humano se separaba del resto intentando sobrevivir. Los estados nacionales no pudieron evitar las fragmentaciones internas, y dejó de tener sentido. El concepto de país era un retorno a la Edad Media donde se formaron una gran cantidad de reinos luego de la caída del Imperio Romano. Según recuerdo,
El Imperio Romano ejercía un poder centralizado donde la máxima autoridad era el emperador. Este nombraba a los gobernadores, y se recaudaban impuestos para sostener al emperador y los ejércitos imperiales. Con el tiempo, la extensión territorial junto a la corrupción de los funcionarios, hizo que las fronteras no pudieran resistir el ingreso de los pueblos bárbaros, hasta entonces mantenidos fuera del imperio. Con el ingreso de los pueblos bárbaros, comenzó el lento deterioro, y más tarde, el emperador fue destronado por el jefe de su propia guardia que no era un romano. Ese fue el fin del Imperio Romano de Occidente. Bueno, aquí pasa algo bastante similar, ya no hay un poder central dentro de cada nación, mucho menos un poder mundial. La fragmentación borró las antiguas fronteras y cada grupo de humanos se armó para proteger sus tierras. Las armas y la tecnología logró por un tiempo mantener la paz en medio del nuevo orden mundial, pero el aumento incesante de la población destruyó este fino equilibrio. Las guerras se desataron. No puedo relatar lo que ocurrió en otros lugares porque cesó la información, pero puedo contar lo que vimos nosotros en nuestra pequeña localidad, Nicanor Otamendi. De tanto en tanto venía algún visitante con rumos de guerras nucleares, de millones de muertos, de invasiones masivas, traían nombres de tiranos como Arestes, Sidonio y Yabac, pero nada era claro, y nadie sabía con certeza qué ocurría. Otamendi tenía unos 30.000 habitantes, y ninguno de nosotros recordaba su edad. El tiempo carecía de importancia, es que la eternidad se olvida de los pequeños detalles. Los niños menores de 16 años asistían a la escuela, pero una vez cumplido los 17 años, debían formar parte de las milicias regulares de protección ciudadana. Todos prestamos servicios, hombres y mujeres sin límite de edad. Les recuerdo que los años ya no importan. Debíamos resguardar nuestros recursos de posibles ataques. En todas las antiguas localidades, grandes o pequeñas, había líderes que gobernaban con objetivos similares a los nuestros. Nuestra comunidad disponía de grandes extensiones de tierras y el agua se obtenía de cisternas desde donde se bombeaba agua hacia las plantaciones. Teníamos lo suficiente para vivir, pero nos faltaba materia prima para construir casas. Cambiamos alimentos por los materiales que necesitábamos. Leticia y yo teníamos turnos de guardia rotativos. El puesto era fijo, ubicado en el acceso que une Otamendi con la ruta 88. En ese lugar, alguna vez, existió un puesto policial, ahora una muralla, cierra el acceso a la ciudad y en lo alto del muro, hay un puesto de las milicias fuertemente fortificado. A los matrimonios se nos garantizaba, unas 12 horas disponibles para a la vez. De otra manera, sería difícil mantener una relación. Ya no existía la empresa privada o la propiedad privada. Ahora el Estado era quien entregaba la comida, las viviendas o lo necesario para subsistir. A cambio, debíamos entregar 12 horas de nuestras vidas, todos los días sin feriados ni vacaciones. Los solteros debían dedicar 15 horas al trabajo y el resto quedaba para descansar. La vida era muy rutinaria. La mayoría compartía una parte del tiempo en la milicia y otro tanto lo dedicaba a la producción en los campos o tareas de mantenimiento básicas para toda la comunidad. En nuestro caso, el primer concejal, máxima autoridad de la ciudad, era elegido por el voto de toda la comunidad. Habíamos mantenido el antiguo modelo democrático. Otras comunidades usaban sistemas diversos. En su mayoría, imperaba la tiranía, pero algo estaba cambiando, ya no podíamos continuar con los trueques, estos no alcanzaban a cubrir nuestras necesidades. El primer concejal, Emilio Santoro, había propuesto como una opción atacar a la comunidad más cercana por sorpresa para hacerla parte de la nuestra y controlar sus recursos. Eso no era fácil. Miramar tenía 80.000 habitantes y estaba bien resguardada. Ellos también recurrían al trueque porque aunque más recursos, igualmente no podían cubrir todas sus necesidades. El plan era enviar un grupo pequeño, no más de 10 personas para atrapar a Julián Costas, un tirano que se apoderó del poder por la fuerza, hace unos 60 años. Desde ese día controla la comunidad a su antojo, y había mucho descontento con su liderazgo. Nadie podía enfrentarlo porque la violencia se aplicaba contra los opositores. Pero si un pequeño grupo lograba infiltrarse y lo capturaba, lo más probable era que los habitantes de Miramar quisieran otra persona en su lugar. Ese sería el momento de la invasión.
3.000 milicianos armados, ingresando a una ciudad sin un líder. Los objetivos ya estaban bien establecidos. El plan era atravesar el campo administrados por los Mendoza con 1.000 milicianos, hacer explotar la muralla con explosivos e ingresar por el lado sur de la ciudad. Otro grupo atravesaría las tierras bajo la responsabilidad de Juan Gutiérrez. Llegarían a la muralla casi contra el mar y a la misma hora, atravesarían la muralla con otros 10.000 milicianos. El tercer grupo de 1.000 personas, atacarían las puertas de acceso, que están al oeste, pero lo harían una hora antes para que la mayor parte de la guardia se dirija hacia ese sector. La suerte estaba echada, en 48 horas pondrían en práctica el plan. Leticia. Nos quedan 48 horas antes de marchar a tomar la ciudad. Eso si el grupo de infiltrados logran capturar a Costas. Si fracasan, y se enteran del plan, tal vez los invadidos seamos nosotros. Habla Ricardo mientras se imagina el fin de una vida dura pero tranquila. Él se lamentaba de lo poco de tiempo que les quedaba para hablar o para pasar tiempo juntos. Bueno, unos pocos nos vamos a quedar para mantener la seguridad interna dentro del edificio municipal. Unos 100 y otro tanto estarán distribuidos en los puntos estratégicos. El primer concejal se juega toda la partida en una sola mano. Si fracasa, aunque no resultemos invadidos, tarde o temprano vamos a tener graves problemas para mantener la ciudad funcionando. Dice Leticia. Lamento que nunca hayamos podido tener un hijo, como casi todos. No hay tiempo para criar niños. No quiero que pienses que me estoy despidiendo, pienso que todo va a resultar bien. Pero me gustaría que las horas que nos quedan, las dediquemos solo a nosotros. No importa lo que ocurra dentro de 2 días, solo quiero tenerte en mis brazos la mayor parte del tiempo. Dice Ricardo. Ya sabes cuánto te amo, quiero pasar cada minuto a tu lado. Hace rato que perdí la cuenta, no sé cuánto hace que estamos juntos pero no me arrepiento de nada de lo que vivimos. Dice Leticia. Mientras Ricardo y Leticia trataban de disfrutar las 48 horas que les quedaban, Ana, liderando a 9 milicianos más, escalaban la muralla sur con absoluto sigilo. Estaban vestidos como cualquier otra persona, y no tenían armas a la vista. El plan era capturar a Costas y esconderlo dentro de Miramar. Sería complicado intentar llevarlo hasta la muralla sur y hacerlo trepar para esconderlo del lado de Otamendi. Ana había contactado a un opositor a Costas que tenía una pequeña propiedad en el bosque energético de Miramar, una casa rodeada de una profusa vegetación. Los límites exteriores estaban protegidos por una gruesa muralla. Era el lugar ideal para esconder a alguien. El dueño, un tal Herrera, tenía un cargo importante dentro de las fuerzas municipales armadas. Era obvio que nadie se animaría a revisar su casa sin la orden de un oficial superior, pero solo había un oficial superior, a él era la mano derecha de Costas. Como nadie dudaba de la fidelidad de Herrera al desaparecer Costas, Agustín Gaspar ocuparía el lugar del primer concejal, y él sería la mano derecha. Herrera sabía del plan de Ana para quitar del poder al primer concejal pero no tenía idea de los 3.000 milicianos que atravesarían las murallas para invadir la ciudad y apropiarse de los recursos. Un gran edificio se erigía en la plaza más importante de la ciudad ubicada en la calle 23 y la 38. En él estaba centralizado el poder y también se hallaban los depósitos más importantes de la ciudad. Allí se guardaba todo lo estratégicamente importante, alimentos, armas, etc. Costas salía todos los días de su oficina en el quinto y último piso a las 18 horas, y se iba con su guardia personal a lugares no especificados. Los guardias eran 4, número suficiente para protegerlo de cualquier peligro. Costas se desplazaba en algunas ocasiones en un automóvil eléctrico pero la mayor parte de las veces lo hacía a pie. Se promovía el mínimo uso de energía. Había muchos equipos para transformar energía eléctrica en energía solar pero faltaban los repuestos en caso de roturas. Costas, para dar el ejemplo, caminaba a la vista de todos siempre resguardado por los guardias personales. Ana ya sabía por la información filtrada a través de Herrera que ese día Costas saldría del edificio y avanzaría a pie. En la avenida 9 y la Costa 2 francotiradores disparaban contra la gente y lanzaban explosivos contra las edificaciones de la zona. Varios representantes de la ley
fueron abatidos intentando defender a los ciudadanos. Agustín Gaspar movilizó a todas las fuerzas de seguridad para erradicar el ataque terrorista contra la población, mientras Costas apuraba el paso rumbo al lado opuesto de la ciudad. Ana ordenó a 2 de sus hombres que siguieran a Costas y ella y el resto de las milicias tomaron por la fuerza su casa particular. En ella estaban su esposa y sus 3 hijos, que fueron atados, amordazados y encerrados en el sótano. Cuando Costas y sus hombres ingresaron al domicilio, los 4 guardias fueron asesinados y rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Cuando las fuerzas de Gaspar por fin llegaron a las terrazas de los edificios desde donde los terroristas atacaban, encontraron ametralladoras y lanzacohetes controlados a distancia. Justo en ese momento 2 grandes explosiones destruyeron las terrazas de ambos edificios. Mientras tanto, Costas y los milicianos tomaron 2 de los autos de Costas aparcados en su garaje, y se dirigieron a la muralla sur. El pánico y desconcierto reinaban en Miramar, nadie comprendía quién los atacaba y mucho menos por qué. Gaspar reordenó sus fuerzas, y ordenó el toque de queda. Cuando intentó contactar a Costas, este no respondió. Miramar tenía sus fuerzas de seguridad internas, pero las fuerzas municipales no estaban preparadas para contener una invasión porque simplemente nunca había ocurrido. Ana y sus milicianos llegaron hasta la muralla y justo en ese instante estalló una fuerte explosión en las puertas de entrada que daban a la ruta 88. 1000 milicianos ingresaron abruptamente, no hallando resistencia alguna. Las fuerzas de la ciudad estaban ocupadas en la zona sur de la ciudad. Luego otra tremenda explosión se escuchó en la zona central de la muralla y otros 1000 milicianos ingresaron por la fuerza. Herrera realizó un cambio de planes. Sin saber con exactitud lo que ocurría, decidió eliminar la cadena de mando asesinando a Gaspar para tomar el poder. Ordenó el rápido desplazamiento de las fuerzas municipales, pero una tercera explosión destruyó buena parte de la muralla que daba a la costa. Por allí ingresaron los últimos 1000 milicianos. Ana analizó la situación y comprendió que Costas ya no era útil y que se había transformado en un estorbo. Sacó su arma reglamentaria y le disparó en la cabeza. Costas nunca vio venir el disparo porque estaba de espalda. Herrera podía disponer de unos 35.000 soldados, pero jamás se habían preparado para eso. Solo había 500 efectivos afectados a la seguridad de manera regular. El resto estaban desmovilizados, aunque atentos por si eran llamados. No tuvieron tiempo para reaccionar. El edificio central de la ciudad, lugar donde se asentaba el poder y las provisiones, fue el primer objetivo a ser tomado por los milicianos que ingresaron por el centro de la muralla. Tardaron unos 25 minutos en tomar el edificio no tan bien custodiado. Casi todos los muertos pertenecían a las fuerzas municipales. Ricardo había ingresado junto a sus compañeros por la puerta destruida que daba a la ruta 88. En aquel sector de la ciudad encontraron resistencia. No al ingresar, pero sí cuando intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad. El día tenía un cielo gris plomizo, cargado de humedad, tanto que se podían ver las gotas en los uniformes de los milicianos. Ricardo solo pensaba en Leticia, su amor. Esperaba regresar lo antes posible para continuar su vida junto a ella. La imaginaba desnuda, en su cama, dormida esperando su llegada. Imaginaba cómo el amor había crecido con el paso de los años. No podía imaginar una eternidad sin la compañía de su mujer. La eternidad se había convertido en una dura carga. Vivir por siempre sin sufrir enfermedades fue un deseo humano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, una vez cumplido el anhelo, la repetición incesante de la vida golpea contra los espíritus, debilitando la voluntad y el deseo de continuar adelante. Nunca antes en la historia humana se ha visto un índice de suicidios tan altos. Justo ahora que la eternidad estaba en la palma de la mano, justo ahora que las promesas bíblicas se cumplían, y la enfermedad alejaba de la humanidad. Una leve llovizna y una puesta de sol invernal hacían de ese instante un momento lúgubre que se hallaba en la mente de Ricardo una incertidumbre sobre el futuro. Estaban inaugurando otra vez un nuevo mundo. Ahora, la conquista y la rapiña reemplazaba al comercio y al trueque. Los viejos símbolos de una declinante nacionalidad ya no podían infundir en las personas un sentido de pertenencia, de unidad, de reciprocidad. Eso ya era cosa del pasado. A partir de ese momento el más fuerte dominaría al más débil sin contemplación alguna. Ricardo observaba cómo los prolijos y bien educados ciudadanos
ahora transformados en milicianos, disparaban contra todos los que salían a las calles, usaban granadas contra viviendas de civiles, y lanzacohetes contra edificios públicos. La razón había cedido ante la violencia y el odio infundado. Mientras su mente trataba de procesar toda la información visual que llenaba sus ojos, una granada cayó muy cerca de él. Vio pedazos humanos volar a su alrededor y una pierna golpear contra su cabeza. Sus oídos solo escuchaban un fuerte zumbido. No estaba herido, pero la onda expansiva había logrado marearlo. Como pudo, salió del centro de la calle para refugiarse detrás de una vivienda. Logró llegar, saltó un cerco de plantas, y cayó en el patio. Avanzó cuerpo tierra hasta pasar al fondo de la casa. Cuando levantó la cabeza, una niña de unos 13 años, tenía una pistola, apuntando al centro de sus ojos. Por un instante, se imaginó a Leticia desnuda y dormida en su cama, esperando su regreso, y luego, el mundo se volvió negro. Leticia estaba de guardia en un puesto a 100 metros de la muralla. El primer concejal había dispuesto esta medida a último momento y sin dar razones. Había apostado a todos los milicianos restantes a lo largo de toda la muralla del lado interior, como una manera de prevenir algún ingreso indeseado a Otamendi. Pero Leticia sintió una punzada en la cabeza y un profundo vacío en su corazón. Ella sabía que su amado ya no podría acompañarla en su camino eterno. Su amado había dado su vida por el futuro de su comunidad. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Allí sola mientras protegía a la ciudad de un posible ataque, pero ¿quién la protegería a ella? Los 3000 milicianos invadieron la ciudad matando a todas las personas que hallaban en el camino, mientras por altavoces ordenaban mantenerse dentro de sus domicilios. Si las personas se asustaban y se quedaban en sus casas, controlar el poder sería sencillo. Entre los que tomaron el edificio central estaba Ana. Ella tenía órdenes de hacer lo necesario para garantizar la rendición de Miramar. Ella ingresó con un plan en su mente, subió hasta el 5º piso, entró en la oficina del nuevo líder Herrera y lo mató con un tiro en su cabeza. Ya no había poder central, el control sobre la ciudad estaba asegurado. Leticia, ubicada en el lado interior de la muralla, disparaba contra su mentón provocando una explosión que le destrozó la parte superior de su cabeza. Pedazos de su cerebro manchaban de sangre unos 5 metros a su alrededor. El suicidio parecía mejor a la soledad y al vacío eternos. Mar del Plata, 21 de febrero de 2018. Estimado lector, intentaré terminar la segunda parte de este cuento y ponerlo a su disposición lo antes posible. Aún no sé qué papel desempeñará Ana en un mundo cada vez más violento. No acostumbro a cortar una historia, pero esta vez era necesario. Mi mano simplemente dejó de escribir. Gracias por su paciencia. Puede adquirir el libro en Walter Barlow. Simplecite.com. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Walter Barlow. Los veganos. Hoy desperté feliz. Un rayo de sol se colaba entre las rendijas de mi persiana, y desperté a las 7:40 horas. Sentía que el mundo era mío. Aspiré profundamente, dispuesto a disfrutar el día, convencido de estar en el centro de la voluntad del Creador. Nada ni nadie podía opacar mi felicidad. Al levantar la persiana y correr las cortinas, se abrió ante mis ojos un cielo celeste y limpio como pocas veces había visto. Bueno, tal vez pocas veces me había tomado el trabajo de mirar con un poco de atención. Pero eso no importaba. Por alguna razón hoy sería distinto. Hoy cambiaría mi vida de una vez y para siempre. No era un conocimiento de un hecho que estaba por acontecer, era una premonición surgida de lo más profundo de mi ser. Me di un baño rápido, me puse un slip negro, una remera blanca, jeans, medias blancas y zapatillas azules. Fue hasta la cocina, y me tomé un desayuno formado por una gran taza de café negro con pan tostado cubierto con dulce de higos artesanal. Ya estaba listo. 8:30, debía estar en mi trabajo. Una pequeña concesionaria de automóviles nuevos y usados. Igualmente nunca venía gente antes de las 10 de la mañana, eso no tenía importancia. Yo deseaba estar temprano para limpiar un poco y ordenar los papeles. Salí tranquilamente de mi casa, y caminé con gran parsimonia por la calle San Martín. No vi mucha gente, era muy temprano para un pueblo de 6000 habitantes. Pero la calidez del sol a esa hora en el mes de marzo resultaba fantástico. Estaba exultante. Mi mente no comprendía la razón,
Ninguna diferencia existía entre el día de ayer y el de hoy, pero mi cuerpo parecía volar y mi imaginación vislumbraba un futuro exitoso con mis deseos jamás confesados cumplidos. Al llegar a mi trabajo limpié responsablemente el lugar y levanté las persianas con la certeza de que mi entusiasmo contagiaría a todos. Unos minutos antes de las 10, entró un lugareño. Quería saber el precio de una Amarok 604 X4 V6 Autoextreme. Bueno, era una de las más caras, pero don Ferrero podía pagarla. Era dueño de uno de los campos de papa más grandes y prósperos de la localidad. Mi esperanza se hacía realidad. Verdaderamente estaba contagiando a todos. Don Ferrero quería esa camioneta, y cerramos el trato en 10 minutos, mientras tomábamos un café en mi oficina. Él también deseaba deshacerse de su viejo vehículo, así que no solo se llevó una unidad, sino que me dejó su camioneta en consignación para venderla. 2 negocios en media hora. Fantástico, pero creía tener más energía de la que podía gastar. La vida sana debía ser una prioridad en la vida. Cuerpo sano, mente sana. A las 12 en punto, cerré el negocio y decidí salir a correr antes del almuerzo. Fui hasta mi departamento, me coloqué ropa más cómoda y salí trotando hacia la ruta 88. Unos 2 kilómetros antes de llegar a ella. Tal vez correría 2 o 3 kilómetros en la 88, y luego regresaría nuevamente. 7 kilómetros, estaría bien por un día de semana. Qué bueno, nadie debería dejar de hacer esto. El aire, la naturaleza, la unión del hombre con la creación y el viento en la cara, solo pueden presagiar buenos augurios. Al llegar nuevamente coloqué música country en mi home theater, y me bañé. Comí unos choclos hervidos con una ensalada de porotos y abundante agua mineral. Para mantener mi cuerpo sano, también era preciso alimentarlo con alimentos sanos. El cambio, del que era parte, abarcaba la totalidad de mi vida. Tenía más fuerza que antes y mi ánimo ya no estaba atado a la depresión. La había derrotado. Mi pareja tenía razón. Una estricta dieta vegana haría de mí una persona nueva en cuerpo y alma. La transformación había comenzado, y se notaba. Al mirarme al espejo, me veía más luminoso, y hasta quizás más joven. Las pruebas eran concluyentes. Podía correr muchos más que antes, pero hay más. Le había hecho el amor a Leticia durante toda la noche, 5 veces. Ni a los 20 años lo habría logrado. El mundo está lleno de estúpidos carnívoros que se acortan la vida con cada mordisco. Alcohol, drogas, sedentarismo y demás cosas que degradan y solo agregan infelicidad. Pero yo ya estaba un escalón más arriba en la evolución, y desde ese lugar podía observar a un mundo moribundo. Leticia disfrutaba y compartía mi alegría. Nuestro tiempo ya no se consumía trabajando, obvio que era necesario, pero la vida pasaba por otro lado más reconfortante. Escuchar música, correr, nadar, remontar barriletes y hacer el amor. Nada podía superar nuestros logros como pareja y como personas. Mientras pasaban los meses, nuestras fuerzas y nuestro amor también crecían, lo mismo que nuestra juventud. El tiempo parecía curarnos, sanarnos no solo del corazón sino de nuestra vejez. A los 75 años, nos comportábamos como adolescentes, corríamos con destreza y el espejo nos devolvía una imagen renovada cada día. Al disminuir las toxinas en nuestros cuerpos, este comenzó a limpiarse por sí mismo. Leticia y yo teníamos nuestra edad, y habíamos pasado por varias experiencias amorosas. Los dos pensábamos que lo mejor era que cada uno viviera en su propia casa, no era necesaria la convivencia. Por otro lado, en un pueblo chico siempre se decía, había un infierno grande. Aquí en Nicanor Otamendi las cosas no eran distintas. Todos conocían las infidelidades de los demás, y hablaban en secretos de estas cosas. Nosotros éramos viudos pero criticarían nuestra forma de vida. Muchos de ellos nos miraban como lindos abuelitos, pero eso no estaba en nuestros corazones. Cada día la juventud se aferraba más a nuestros huesos. Las noticias hablaban del cambio de vida positivo, del que estaban disfrutando muchas personas alrededor del mundo. Poca información de Argentina pero mucha de Europa, Estados Unidos y los países asiáticos. Frente a los conflictos bélicos, las luchas raciales y religiosas, muchas personas se abrían paso hacia una vida mejor dejando de lado esas cuestiones. Los programas de noticias hablaban ello permanentemente y día a día los programas especializados en cocina trataban con mayor seriedad la manera de preparar comidas veganas más sabrosas. Recuerdo el caso en un niño enfermo
de cáncer al cual le daban un par de meses de vida. Sus padres solicitaron a los médicos una estricta dieta vegana. Estos se negaron argumentando que había algunos nutrientes que no estaban disponibles en los vegetales. La gran ventaja y el éxito de los seres humanos siempre había dependido de su capacidad de ser omnívoros. Pero los padres insistieron e impusieron su voluntad, y transcurrieron los 2 meses, pero el niño aún no moría. Todo lo contrario, los médicos decían que el cuerpo estaba luchando contra el cáncer y aparentemente su estado era estacionario. Al menos no había empeorado. Unos meses después los nuevos partes médicos daban cuenta de algo inusual. El cáncer estaba siendo derrotado sin medicamentos, se estaba curando de una enfermedad en una instancia que debería ser irreversible. Muchos médicos en todo el planeta hacían el mismo experimento, y todos ellos observaban mejorías increíbles fuera de toda explicación médica. Otro hecho estaba cambiando la economía. La gente había disminuido el consumo de carne o productos procedentes de animales. Muchas áreas usadas para la cría de ganado se estaba usando para agricultura. Nosotros estábamos bien en nuestra pequeña localidad especializada en la producción de papas. El aumento del consumo de vegetales también benefició a los paperos. Progresivamente pude comprobar una gran mejora edilicia. Mejoró el nivel en las construcciones, y se construyeron un par de hoteles muy bonitos. Ambos tenían una pileta climatizada de gran tamaño. Si bien nunca hubo muchos pobres en Otamendi, ahora todos gozaban de una mejor posición económica. Leticia y yo decidimos unir nuestras vidas ante Dios. A nuestros 80 años y con una esperanza de vida no determinada, pensamos que sería lindo dejar nuestras viejas concepciones y pasar lo que quedara de vida unidos. La ceremonia se realizó en la iglesia local y la fiesta en un pequeño local dedicado a eventos. Era un local muy nuevo, fruto de la mejora económica de la comunidad. El destino de nuestra luna de miel fue el Bolsón, en el sur argentino. Era época invernal, por lo que todo estaba cubierto de nieve. Disfrutamos cada minuto en aquel paraíso. Notamos que mucha gente compartía nuestra alegría y nuestra forma de vida. Hasta leímos un cartel que decía: Iglesia Vegana del Señor Jesucristo. Las calles estaban llenas de gente de la tercera edad, pero llenos de energía y felicidad. Por las noches jóvenes y no jóvenes compartían lugares comunes, en cervecerías hasta el amanecer. Un nuevo modelo social se abría paso. Los abuelos se retiraban de los geriátricos y retornaban a sus casas. En el Bolsón, y tal vez en otros lugares también, la pequeña clínica estaba casi sin pacientes. En general asistían personas por accidentes, pero ya no se recibían muchas personas por enfermedades. Regresamos a Nicanor Otamendi, y regresamos a nuestras actividades cotidianas, que incluía mucho tiempo dedicado a la vida sana y natural. Como las personas disminuyeron fuertemente el consumo de carnes, estas aumentaron mucho en el valor. Habían desaparecido la mayor parte de las carnicerías y solo se podía conseguir carne o derivados de animales solo en las grandes cadenas de supermercados. Pero los costos se hicieron inaccesibles para la mayor parte de la gente. Para cuando cumplí 100 años, el mundo había cambiado radicalmente. El consumo de carnes era nulo, ya casi nadie consumía productos del mar ni derivados de animales. El mundo había tornado vegano. Como consecuencia del cambio, desaparecieron todas las enfermedades y los médicos solo se encargaban de tratar a personas lastimadas en accidentes. La tasa de natalidad aumentó mucho y la tasa de fallecimientos disminuyó a niveles absurdos. La gente dejó de morir, simplemente casi nadie moría. La superpoblación se convirtió en la principal preocupación de las naciones. En algunos países aplicaron viejas prácticas. Solo se podía tener un hijo. Si nacía un segundo, el Estado lo condenaba a la muerte. Este es el camino elegido por China. Los europeos aplicaban grandes beneficios a los que no tenían hijos y el pago de cuantiosas sumas a aquellos que los tenían. En mi localidad siempre tuvimos una baja tasa de natalidad. Los cambios no nos afectaron tanto. El mundo fue muy distinto al que yo conocí 20 años antes. Ahora ya no había jubilación. Como la gente no moría, todos trabajaban indefinidamente. Solo dejaban de trabajar aquellas personas si sufrían algún accidente que pudiera causar la invalidez. Obviamente disminuyó el tamaño de los hospitales. Había más cantidad, pero eran más pequeños. Las personas dejaron de vacunarse y las obras sociales de los trabajadores ganaron mucho dinero.
Los descuentos de los seguros médicos siguieron siendo elevados, pero los trabajadores ya no se enfermaban. Se levantaron iglesias veganas en todo el mundo. Las religiones tradicionales perdieron terreno frente a los nuevos pastores que hablaban de la erradicación de la enfermedad y de la falta de necesidad de milagros. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. Si bien mi localidad se dedicó desde sus orígenes a la agricultura, las chacras de la zona siempre tuvieron gallinas, vacas, burros y animales de granja. Por alguna razón que nadie pudo determinar, yo pude ver cómo muchos de esos animales comenzaron a morir. En la primera etapa todos los animales dormían más horas y eran menos activos, y en una segunda etapa dejaron de comer hasta morir. Los veterinarios jamás pudieron determinar el motivo. No hallaron ninguna enfermedad que pudiera causar una devastación tan grande. Pero eso solo fue el comienzo. El mundo se quedó sin animales de granja. Para cuando cumplí 115 años todos los animales terrestres estaban extinguidos. Los genetistas clonaron una gigantesca cantidad de animales, pero todos morían luego de un tiempo. A la gente no le importó tanto, porque estaban felices por la eternidad que el cielo les había regalado. Pero la muerte también llegó al mar. Cuando cumplí 119 años, los océanos carecían de seres vivos. Solo los vegetales lograron sobrevivir. El único mamífero que sobrevivió fueron los humanos, pero el reino vegetal continuó extendiéndose, tanto como la cantidad de población. Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos ralentizaron el crecimiento demográfico, pero no lo frenaron. La natalidad no era mucha, pero la mortalidad era aún menor. 10.000 millones de humanos eternos competían por la fuente de vida, los vegetales. Cumplí 123 años. Los insectos también se extinguieron, y con ellos muchas variedades vegetales, todos aquellos que necesitan a las aves o los insectos para polinizar las flores. El mundo luchaba por la supervivencia. Los mares se llenaban de plataformas con equipos potabilizadores que regaban cientos de kilómetros de tierra flotante artificial. 11.000 millones de personas presionaban por los recursos básicos, alimentos y vivienda. El problema era que minuto a minuto crecía la necesidad de espacios de tierras cultivables para sostener a una humanidad que no moría. Se aplicaron todas las opciones posibles. La colonización de la Luna fue una de las primeras. Marte era una segunda opción. Sin embargo, enviar personas a la Luna era algo muy costoso y relativamente lento. Los gobiernos reforzaron las fronteras para evitar la circulación o la emigración. Los países más desarrollados diseñaron viviendas submarinas que fueron colocadas en los océanos. De allí surgieron conflictos por territorios no delimitados. Anteriormente y hasta aparecieron algunas ciudades submarinas independientes. Todas ellas crearon espacios de siembra submarina sacando el oxígeno del agua salada. Pese a todos los esfuerzos, para cuando cumplí 130 años, el mundo yacía en la desesperanza. Aquellos que tenían recursos formaron comunidades protegidas por fuerzas militares propias en la superficie y otras submarinas. Algunas colonias lunares se independizaron cuando lograron extraer pequeñas cantidades de agua en la cara oculta de la Luna. Se desarrollaron muchas comunidades en Marte donde el agua era mucho más abundante, sobre todo en los polos. Pero a mis 130 años, el contacto con todas las colonias extraplanetarias se cortó. También se perdió la comunicación con muchas comunidades de la Tierra. El mundo se había fragmentado y cada grupo humano se separaba del resto intentando sobrevivir. Los estados nacionales no pudieron evitar las fragmentaciones internas, y dejó de tener sentido. El concepto de país era un retorno a la Edad Media, donde se formaron una gran cantidad de reinos luego de la caída del Imperio Romano. Según recuerdo, el Imperio Romano ejercía un poder centralizado donde la máxima autoridad era el emperador. Este nombraba a los gobernadores, y se recaudaban impuestos para sostener al emperador y los ejércitos imperiales. Con el tiempo, la extensión territorial junto a la corrupción de los funcionarios hizo que las fronteras no pudieran resistir el ingreso de los pueblos bárbaros, hasta entonces mantenidos fuera del imperio. Con el ingreso de los pueblos bárbaros, comenzó el lento deterioro, y más tarde, el emperador fue destronado por el jefe de su propia guardia que no era un romano. Ese fue el fin del Imperio Romano de Occidente. Bueno, aquí pasa algo bastante similar. Ya no hay un poder central dentro de cada nación.
mucho menos un poder mundial. La fragmentación borró las antiguas fronteras y cada grupo de humanos se armó para proteger sus tierras. Las armas y la tecnología logró por un tiempo mantener la paz en medio del nuevo orden mundial, pero el aumento incesante de la población destruyó este fino equilibrio. Las guerras se desataron. No puedo relatar lo que ocurrió en otros lugares porque cesó la información, pero puedo contar lo que vimos nosotros en nuestra pequeña localidad, Nicanor Otamendi. De tanto en tanto venía algún visitante con rumos de guerras nucleares, de millones de muertos, de invasiones masivas, traían nombres de tiranos como Arestes, Sidonio y Yabac, pero nada era claro, y nadie sabía con certeza qué ocurría. Otamendi tenía unos 30.000 habitantes, y ninguno de nosotros recordaba su edad. El tiempo carecía de importancia. Es que la eternidad se olvida de los pequeños detalles. Los niños menores de 16 años asistían a la escuela, pero una vez cumplidos los 17 años, debían formar parte de las milicias regulares de protección ciudadana. Todos prestamos servicios, hombres y mujeres sin límite de edad. Les recuerdo que los años ya no importan. Debíamos resguardar nuestros recursos de posibles ataques. En todas las antiguas localidades, grandes o pequeñas, había líderes que gobernaban con objetivos similares a los nuestros. Nuestra comunidad disponía de grandes extensiones de tierras y el agua se obtenía de cisternas desde donde se bombeaba agua hacia las plantaciones. Teníamos lo suficiente para vivir, pero nos faltaba materia prima para construir casas. Cambiamos alimentos por los materiales que necesitábamos. Leticia y yo teníamos turnos de guardia rotativos. El puesto era fijo, ubicado en el acceso que une Otamendi con la ruta 88. En ese lugar, alguna vez, existió un puesto policial, ahora una muralla cierra el acceso a la ciudad y en lo alto del muro hay un puesto de las milicias fuertemente fortificado. A los matrimonios se nos garantizaba unas 12 horas disponibles para la vez. De otra manera, sería difícil mantener una relación. Ya no existía la empresa privada o la propiedad privada. Ahora el Estado era quien entregaba la comida, las viviendas o lo necesario para subsistir. A cambio, debíamos entregar 12 horas de nuestras vidas, todos los días sin feriados ni vacaciones. Los solteros debían dedicar 15 horas al trabajo y el resto quedaba para descansar. La vida era muy rutinaria. La mayoría compartía una parte del tiempo en la milicia y otro tanto lo dedicaba a la producción en los campos o tareas de mantenimiento básicas para toda la comunidad. En nuestro caso, el primer concejal, máxima autoridad de la ciudad, era elegido por el voto de toda la comunidad. Habíamos mantenido el antiguo modelo democrático. Otras comunidades usaban sistemas diversos. En su mayoría, imperaba la tiranía, pero algo estaba cambiando. Ya no podíamos continuar con los trueques, estos no alcanzaban a cubrir nuestras necesidades. El primer concejal, Emilio Santoro, había propuesto como una opción atacar a la comunidad más cercana por sorpresa para hacerla parte de la nuestra y controlar sus recursos. Eso no era fácil. Miramar tenía 80.000 habitantes y estaba bien resguardada. Ellos también recurrían al trueque porque aunque más recursos, igualmente no podían cubrir todas sus necesidades. El plan era enviar un grupo pequeño, no más de 10 personas para atrapar a Julián Costas, un tirano que se apoderó del poder por la fuerza hace unos 60 años. Desde ese día controla la comunidad a su antojo, y había mucho descontento con su liderazgo. Nadie podía enfrentarlo porque la violencia se aplicaba contra los opositores. Pero si un pequeño grupo lograba infiltrarse y lo capturaba, lo más probable era que los habitantes de Miramar quisieran otra persona en su lugar. Ese sería el momento de la invasión. 3.000 milicianos armados, ingresando a una ciudad sin un líder. Los objetivos ya estaban bien establecidos. El plan era atravesar el campo administrados por los Mendoza con 1.000 milicianos, hacer explotar la muralla con explosivos e ingresar por el lado sur de la ciudad. Otro grupo atravesaría las tierras bajo la responsabilidad de Juan Gutiérrez. Llegarían a la muralla casi contra el mar y a la misma hora, atravesarían la muralla con otros 10.000 milicianos. El tercer grupo de 1.000 personas, atacarían las puertas de acceso, que están al oeste, pero lo harían una hora antes para que la mayor parte de la guardia se dirija hacia ese sector. La suerte estaba echada. En 48 horas pondrían en práctica el plan. Leticia
Nos quedan 48 horas antes de marchar a tomar la ciudad. Eso si el grupo de infiltrados logran capturar a Costas. Si fracasan, y se enteran del plan, tal vez los invadidos seamos nosotros. Habla Ricardo mientras se imagina el fin de una vida dura pero tranquila. Él se lamentaba de lo poco de tiempo que les quedaba para hablar o para pasar tiempo juntos. Bueno, unos pocos, nos vamos a quedar para mantener la seguridad interna dentro del edificio municipal. Unos 100 y otro tanto estarán distribuidos en los puntos estratégicos. El primer concejal se juega toda la partida en una sola mano. Si fracasa, aunque no resultemos invadidos, tarde o temprano vamos a tener graves problemas para mantener la ciudad funcionando. Dice Leticia, lamento que nunca hayamos podido tener un hijo, como casi todos. No hay tiempo para criar niños. No quiero que pienses que me estoy despidiendo, pienso que todo va a resultar bien. Pero me gustaría que las horas que nos quedan, las dediquemos solo a nosotros. No importa lo que ocurra dentro de 2 días, solo quiero tenerte en mis brazos la mayor parte del tiempo. Dice Ricardo, ya sabes cuánto te amo, quiero pasar cada minuto a tu lado. Hace rato que perdí la cuenta, no sé cuánto hace que estamos juntos pero no me arrepiento de nada de lo que vivimos. Dice Leticia. Mientras Ricardo y Leticia trataban de disfrutar las 48 horas que les quedaban, Ana, liderando a 9 milicianos más, escalaban la muralla sur con absoluto sigilo. Estaban vestidos como cualquier otra persona, y no tenían armas a la vista. El plan era capturar a Costas y esconderlo dentro de Miramar. Sería complicado intentar llevarlo hasta la muralla sur y hacerlo trepar para esconderlo del lado de Otamendi. Ana había contactado a un opositor a Costas que tenía una pequeña propiedad en el bosque energético de Miramar, una casa rodeada de una profusa vegetación. Los límites exteriores estaban protegidos por una gruesa muralla. Era el lugar ideal para esconder a alguien. El dueño, un tal Herrera, tenía un cargo importante dentro de las fuerzas municipales armadas. Era obvio que nadie se animaría a revisar su casa sin la orden de un oficial superior, pero solo había un oficial superior, a él era la mano derecha de Costas. Como nadie dudaba de la fidelidad de Herrera al desaparecer Costas, Agustín Gaspar ocuparía el lugar del primer concejal, y él sería la mano derecha. Herrera sabía del plan de Ana para quitar del poder al primer concejal pero no tenía idea de los 3000 milicianos que atravesarían las murallas para invadir la ciudad y apropiarse de los recursos. Un gran edificio se erigía en la plaza más importante de la ciudad ubicada en la calle 23 y la 38. En él estaba centralizado el poder y también se hallaban los depósitos más importantes de la ciudad. Allí se guardaba todo lo estratégicamente importante, alimentos, armas, etc. Costas salía todos los días de su oficina en el quinto y último piso a las 18 horas, y se iba con su guardia personal a lugares no especificados. Los guardias eran 4, número suficiente para protegerlo de cualquier peligro. Costas se desplazaban en algunas ocasiones en un automóvil eléctrico pero la mayor parte de las veces lo hacía a pie. Se promovía el mínimo uso de energía. Había muchos equipos para transformar energía eléctrica en energía solar pero faltaban los repuestos en caso de roturas. Costas, para dar el ejemplo, caminaba a la vista de todos siempre resguardado por los guardias personales. Ana ya sabía por la información filtrada a través de Herrera que ese día Costas saldría del edificio y avanzaría a pie. En la avenida 9 y la costa 2 francotiradores disparaban contra la gente y lanzaban explosivos contra las edificaciones de la zona. Varios representantes de la ley fueron abatidos intentando defender a los ciudadanos. Agustín Gaspar movilizó a todas las fuerzas de seguridad para erradicar el ataque terrorista contra la población, mientras Costas apuraba el paso rumbo al lado opuesto de la ciudad. Ana ordenó a 2 de sus hombres que siguieran a Costas y ella y el resto de las milicias tomaron por la fuerza su casa particular. En ella estaban su esposa y sus 3 hijos, que fueron atados, amordazados y encerrados en el sótano. Cuando Costas y sus hombres ingresaron al domicilio, los 4 guardias fueron asesinados y rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Cuando las fuerzas de Gaspar por fin llegaron a las terrazas de los edificios desde donde los terroristas atacaban, encontraron ametralladoras y lanzacohetes controlados a distancia.
Justo en ese momento dos grandes explosiones destruyeron las terrazas de ambos edificios. Mientras tanto Costas y los milicianos tomaron dos de los autos de Costas aparcados en su garaje, y se dirigieron a la muralla sur. El pánico y desconcierto reinaban en Miramar, nadie comprendía quién los atacaba y mucho menos por qué. Gaspar reordenó sus fuerzas, y ordenó el toque de queda. Cuando intentó contactar a Costas no respondió. Miramar tenía sus fuerzas de seguridad internas, pero las fuerzas municipales no estaban preparadas para contener una invasión porque simplemente nunca había ocurrido. Ana y sus milicianos llegaron hasta la muralla y justo en ese instante estalló una fuerte explosión en las puertas de entrada que daban a la ruta 88. 1000 milicianos ingresaron abruptamente no hallando resistencia alguna. Las fuerzas de la ciudad estaban ocupadas en la zona sur de la ciudad. Luego otra tremenda explosión se escuchó en la zona central de la muralla y otros 1000 milicianos ingresaron por la fuerza. Herrera realizó un cambio de planes. Sin saber con exactitud lo que ocurría, decidió eliminar la cadena de mando asesinando a Gaspar para tomar el poder. Ordenó el rápido desplazamiento de las fuerzas municipales, pero una tercera explosión destruyó buena parte de la muralla que daba a la costa. Por allí ingresaron los últimos 1000 milicianos. Ana analizó la situación, y comprendió que Costas ya no era útil y que se había transformado en un estorbo. Sacó su arma reglamentaria, y le disparó en la cabeza. Costas nunca vio venir el disparo porque estaba de espalda. Herrera podía disponer de unos 35.000 soldados, pero jamás se habían preparado para eso. Solo había 500 efectivos afectados a la seguridad de manera regular. El resto estaban desmovilizados aunque atentos por si eran llamados. No tuvieron tiempo para reaccionar. El edificio central de la ciudad, lugar donde se asentaba el poder y las provisiones, fue el primer objetivo a ser tomado por los milicianos que ingresaron por el centro de la muralla. Tardaron unos 25 minutos en tomar el edificio no tan bien custodiado. Casi todos los muertos pertenecían a las fuerzas municipales. Ricardo había ingresado junto a sus compañeros por la puerta destruida que daba a la ruta 88. En aquel sector de la ciudad encontraron resistencia. No al ingresar, pero sí cuando intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad. El día tenía un cielo gris plomizo, cargado de humedad, tanto que se podían ver las gotas en los uniformes de los milicianos. Ricardo solo pensaba en Leticia, su amor. Esperaba regresar lo antes posible para continuar su vida junto a ella. La imaginaba desnuda, en su cama, dormida esperando su llegada. Imaginaba cómo el amor había crecido con el paso de los años. No podía imaginar una eternidad sin la compañía de su mujer. La eternidad se había convertido en una dura carga. Vivir por siempre sin sufrir enfermedades fue un deseo humano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, una vez cumplido el anhelo, la repetición incesante de la vida golpea contra los espíritus, debilitando la voluntad y el deseo de continuar adelante. Nunca antes en la historia humana se ha visto un índice de suicidios tan altos. Justo ahora que la eternidad estaba en la palma de la mano, justo ahora que las promesas bíblicas se cumplían, y la enfermedad alejaba de la humanidad. Una leve llovizna y una puesta de sol invernal hacían de ese instante un momento lúgubre que se hallaba en la mente de Ricardo una incertidumbre sobre el futuro. Estaban inaugurando otra vez un nuevo mundo. Ahora, la conquista y la rapiña reemplazaba al comercio y al trueque. Los viejos símbolos de una declinante nacionalidad ya no podían infundir en las personas un sentido de pertenencia, de unidad, de reciprocidad. Eso ya era cosa del pasado. A partir de ese momento el más fuerte dominaría al más débil sin contemplación alguna. Ricardo observaba cómo los prolijos y bien educados ciudadanos, ahora transformados en milicianos, disparaban contra todos los que salían a las calles. Usaban granadas contra viviendas de civiles y lanzacohetes contra edificios públicos. La razón había cedido ante la violencia y el odio infundado. Mientras su mente trataba de procesar toda la información visual que llenaba sus ojos, una granada cayó muy cerca de él. Vio pedazos humanos volar a su alrededor y una pierna golpear contra su cabeza. Sus oídos solo escuchaban un fuerte zumbido. No estaba herido, pero la onda expansiva había logrado marearlo. Como pudo salió del centro de la calle para refugiarse detrás de una vivienda. Logró llegar, saltó un cerco de plantas, y cayó en el patio. Avanzó cuerpo tierra hasta pasar al fondo de la casa.
Cuando levantó la cabeza, una niña de unos 13 años, tenía una pistola, apuntando al centro de sus ojos. Por un instante, se imaginó a Leticia desnuda y dormida en su cama, esperando su regreso, y luego, el mundo se volvió negro. Leticia estaba de guardia en un puesto a 100 metros de la muralla. El primer concejal había dispuesto esta medida a último momento y sin dar razones. Había apostado a todos los milicianos restantes a lo largo de toda la muralla del lado interior, como una manera de prevenir algún ingreso indeseado a Otamendi. Pero Leticia sintió una punzada en la cabeza y un profundo vacío en su corazón. Ella sabía que su amado ya no podría acompañarla en su camino eterno. Su amado había dado su vida por el futuro de su comunidad. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Allí sola mientras protegía a la ciudad de un posible ataque, pero ¿quién la protegería a ella? Los 3000 milicianos invadieron la ciudad matando a todas las personas que hallaban en el camino, mientras por altavoces ordenaban mantenerse dentro de sus domicilios. Si las personas se asustaban y se quedaban en sus casas, controlar el poder sería sencillo. Entre los que tomaron el edificio central estaba Ana. Ella tenía órdenes de hacer lo necesario para garantizar la rendición de Miramar. Ella ingresó con un plan en su mente, subió hasta el 5º piso, entró en la oficina del nuevo líder Herrera y lo mató con un tiro en su cabeza. Ya no había poder central, el control sobre la ciudad estaba asegurado. Leticia, ubicada en el lado interior de la muralla, disparaba contra su mentón, provocando una explosión que le destrozó la parte superior de su cabeza. Pedazos de su cerebro manchaban de sangre unos 5 metros a su alrededor. El suicidio parecía mejorar a soledad y al vacío eternos. Mar del Plata, 21 de febrero de 2018. Estimado lector, intentaré terminar la segunda parte de este cuento y ponerlo a su disposición lo antes posible. Aún no sé qué papel desempeñará Ana en un mundo cada vez más violento. No acostumbro a cortar una historia, pero esta vez era necesario. Mi mano simplemente dejó de escribir. Gracias por su paciencia. Puede adquirir el libro en walterbarlow.com.